Muy buenos días. Les voy a presentar un trabajo que realicé en el marco de mi tesis de doctorado, que es el trabajo preliminar de esa tesis. Voy a hablar de la relación entre la identidad productiva y el turismo rural comunitario, y justamente pues va a ser en Tierra Caliente también, aparentemente no se ha hablado mucho. Para introducir un poco el trabajo, quisiera resaltar unos aspectos. Primero, que los productos turísticos basados en el patrimonio son generalmente presentados como alternativas al turismo de masa, una manera para diversificar la oferta turística, sea a nivel regional o de un país. Y también el enfoque del patrimonio, de la gastronomía, está usado mucho en las políticas públicas para reforzar el atractivo de un territorio. La gastronomía es un componente muy importante para reforzar la imagen de ciertos territorios, ¿no? Y en ciertos países, estoy pensando en Francia, por ejemplo, la gastronomía o la identidad de los pueblos es usado mucho pues para desarrollar el turismo y como un enfoque importante para la atractividad de los territorios. La gastronomía y las prácticas culinarias tradicionales juegan un papel central en la actividad turística. Bueno, pues todos sabemos que la comida es un elemento central, sea en nuestra vida o es lo mismo cuando hacemos turismo, y estando de viaje, pues la parte culinaria siempre es un elemento muy importante, ¿no? Pues también hablar de los intereses de los turistas, ¿no? En conocer modos de vida diferentes, aprender sobre los sellos distintivos de los lugares que visita, es algo que ya ha sido demostrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? Es ofrecer una experiencia de productos gastronómicos rentables que respondan de un lado a las demandas de los turistas, basándose en el patrimonio intangible de los pueblos, pero que por otro lado respeten las tradiciones y los modos de vida locales. Entonces llegamos a la problemática un poco de este trabajo y a esas preguntas. ¿Cómo hacer el vínculo entre el patrimonio intangible y la gastronomía y el turismo? Y cómo diseñar las bases de un producto turístico rural basado en el patrimonio intangible de los pueblos. El objetivo de este trabajo fue reconocer las identidades productivas de una región en Tierra Caliente, en los municipios de La Huacana y Churumuco, como base para valorar las condiciones preexistentes para establecer una propuesta de turismo rural. Esa relación entre la identidad productiva y el turismo rural ha sido analizada en experiencias de turismo patrimonial y de gastronomía. Se ha destacado que existe una relación recíproca entre el turismo y la identidad, es decir, que la identidad siempre se usa para el turismo como una manera pues de diversificar la oferta turística, ¿no? De reforzar un producto turístico que se basa en la identidad, y a la vez la identidad usa el turismo pues para desarrollarse, para reforzarse. Entonces existe esa doble relación entre la identidad y el turismo, siempre van de la mano. Una propuesta de turismo rural se basa en la identidad de los lugares y a la vez la identidad usa el turismo pues para desarrollarse y reforzarse, ¿no? ¿Qué entendemos por identidad? Una construcción simbólica discursiva que ocurre en lugares específicos, dando lugar a cohesión y significados colectivos a través de símbolos y prácticas comunes que se traducen en un sentido de comunidad y de pertenencia. Para ir un poco más específico sobre lo que es la identidad productiva, entiéndose como un conjunto de símbolos y prácticas distintivas basadas en procedimientos tradicionales locales para la obtención y transformación de productos obtenidos de la naturaleza, que expresa una relación estrecha entre las personas de un lugar y su entorno natural. Ahí vemos que la identidad productiva es el resultado de una adaptación de la sociedad hacia la naturaleza. En términos más de geografía, esa relación se traduce por la comprensión del tipo de uso de suelo, que es los propósitos por los cuales las sociedades transforman la cubierta de suelo, que viene siendo la vegetación, los cultivos, etcétera. De esa relación entre la gente y su entorno nace lo que es la identidad productiva. Y esa relación, este enfoque, se refleja en el paisaje.
es decir, cómo la gente transforma su entorno en base pues a los recursos que tiene disponible, ¿no? Entonces, a veces este paisaje es muy local, la relación de la gente con su entorno puede cambiar de un lugar a otro en rangos geográficos muy cortos, ¿no? Bueno, ese es el área de estudio. Este mapa viene siendo la reserva de la biosfera Siquirán-Infiernillo, y el trabajo que se ha realizado básicamente fue en la cuenca del río Balsas, en los municipios de La Huacana y Churumuco. Unos rasgos rápidos generales, ¿no? Pues el clima, un clima muy caliente, con precipitaciones, con una fuerte estacionalidad, es decir, que hay muchos cambios entre la época de lluvia y la época de seca. Ahí vemos unas fotos, por ejemplo, a la izquierda en lluvias y cómo se seca en seca. Un alto grado de conservación biológica y un paisaje de montañas y lomeríos. Como rasgos socioeconómicos, es un territorio fuertemente rural. Esas condiciones climáticas extremas restringen fuertemente las actividades productivas de la gente. Es muy difícil trabajar la tierra por esas condiciones. Casi no llueve, ¿no? Bueno, o sea, las lluvias están muy concentradas. Entonces, pues existen grandes rezagos sociales y económicos. El territorio está conformado por un conglomerado de ejidos, es decir, que la tierra se trabaja y se administra de manera colectiva. Es un lugar difícil de acceso y un área que pues, ha sido bastante olvidada de las políticas públicas, aunque ahorita con el impulso de la reserva y de otros actores está cobrando más importancia. A nivel cultural, pues unos rasgos que conocemos, que es la comida, los bailes, ¿no? De tabla, de caballo, y bueno, pues obviamente la música, ¿no? ¿Cuál fue la metodología para reconocer esas identidades productivas? Primero se analizó esa relación que les decía entre el uso del suelo y la cubierta y la vegetación. Entonces, a partir de un mapa de la vegetación asociamos los usos que nosotros pensábamos que la gente tenía hacia su entorno. A partir de ahí hicimos un cuestionario a la gente para capturar la percepción que los habitantes locales tienen de las identidades productivas de su zona. Este cuestionario constaba de 13 preguntas abiertas de material fotográfico y fue aplicado a 37 informantes claves en 18 localidades. Básicamente la idea fue de conocer la percepción de la gente sobre su entorno, qué actividades tienen, cuál es su modo de vida y sobre todo dónde ven que cambia ese modo de vida dentro de su región, ¿no? Este trabajo nos permitió afinar los límites de cada zona y de caracterizar el perfil productivo y cultural. Ese es el resultado de este trabajo. El mapa de la izquierda es la hipótesis cartográfica, es decir, lo que nosotros pensamos que era la zona a nivel de identidad productiva. Ahí vemos 5 zonas. Una primera que es una zona que denominamos agroganadera con tradición recolectora, que es el verde más oscuro, que es una zona donde se encuentran palmares y la gente usa el palmar dentro de sus actividades sociales y culturales, lo que resulta en una adaptación con su entorno físico. Una zona agroganadera donde la gente se siente más agricultora que ganadera, que recibe precipitaciones un poco más altas, que estamos un poco más arriba en la cuenca. Una zona que denominamos pecuario agrícola, que es esa zona donde ahí llueve menos y la gente es más ganadera que agricultora. Una zona de pescadora con tradición recolectora, ahí es esa zona que está pegada a la presa, donde pues, la gente es pescadora y hay toda una relación, ¿no? Con la actividad pesquera, tanto a nivel de su modo de vida, de la organización de todo su día, como también a nivel de la comida, ¿no?
Y una última zona es una zona más de agricultura tecnificada, de riego, de grandes cultivos. Después del trabajo de campo se hizo una adaptación de las zonas. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en esa mancha de arriba de verde oscuro, aunque existe el palmar como vegetación, la gente no lo usa, es decir, que no existe esa identidad hacia su entorno. Nada más en esa parte ahí, donde la gente sí trabaja la palma y existe esa identidad. Pues básicamente se movieron los límites, ¿no?, en función de los resultados de esa encuesta. También aquí en la zona de pesca habíamos incluido a este pueblo de las… No, habíamos… el límite estaba más al sur del pueblo de las Cruces, y nos dimos cuenta que pues, ahí también eran pescadores y sentían esa identidad, ¿no?, hacia la presa y hacia la actividad pesquera. Entonces pues se delimitaron bien esas zonas. Voy a entrar en detalle, bueno, un poco más en detalle en esas zonas. Ahí vemos lo que les decía de esa zona donde hay palmares. La gente siembra maíz, por ejemplo, abajo, y luego lo usa para hacer escobas, sillas, sombreros, diferentes tipos de artesanía. Es una zona que recibe bastante lluvia, entonces pues tienen huertos frutales, tienen una diversificación en sus actividades productivas bastante interesante. Y existe esa simbiosis fuerte, ¿no?, con el ecosistema que nace de esa identidad recolectora de la palma. La otra es esa zona agroganadera, donde la gente se identifica más como agricultora que como ganadera, porque por lo mismo que reciben más lluvias, entonces sí los pueden pues sembrar maíz, también tienen huertos frutales, entonces tienen una diversificación en su producción alimentaria que es interesante. Es una zona bastante alejana en la región, de acceso muy difícil y que vive bastante de manera autosuficiente. No tienen muchos intercambios con los pueblos más grandes al exterior, ¿no? Esa zona es la zona pecuario agrícola. Ahí es una zona que recibe mucho menos lluvia, la gente no puede sembrar maíz y aprovecha la temporada de lluvia para sembrar ajonjolí y jamaica. Es una zona muy fuerte para esa producción, de manera orgánica, están organizados en cooperativas. Entonces existe toda una identidad hacia el cultivo principalmente de la jamaica, que es muy interesante. Se crea una dinámica en temporada de la cosecha de la jamaica a nivel familiar y comunidad muy, muy fuerte, y ellos se consideran más ganaderos que agricultores, porque pues, la agricultura da bajos rendimientos por lo mismo que las lluvias están escasas. Y esa última zona, que es la zona de pescadora con tradición recolectora, recolectan el pitire, ¿no?, en temporada. Bueno, pues ellos tienen toda esa identidad hacia la presa, hacia la actividad pesquera, son pueblos donde hacen ceviche, y eso pues genera toda una identidad hacia esa actividad, ¿no?, tanto en el ritmo de su día como en sus prácticas tradicionales. Sin embargo, la pesca les da un ingreso continuo todo el año, aunque es un ingreso bastante modesto, para no decir mínimo, pero por lo menos no están tanto dependientes de las condiciones climáticas por esa actividad continua, ¿no? Entonces, pues para discutir un poco los resultados de este trabajo, primero vemos la importancia de los rasgos físicos para las actividades productivas. Es decir, que muchas veces las condiciones físicas son las que determinan las actividades productivas de la gente, aunque no del todo. Hay obviamente una adaptación de la gente, pero sí son factores de gran importancia. Pues también contamos con límites claras para los entrevistados. Eso es algo muy importante, que la gente misma se reconoce dentro de esa zona. Es decir, la gente que entrevistamos sabía perfectamente dónde empezaba su zona y dónde terminaba, en qué pueblo, y hasta decía, no, pues es que en tal lugar ya cambia el sabor de la leche, ¿no? Entonces es muy importante porque ellos se consideran realmente, aunque muchas veces pensamos que Tierra Caliente es un lugar homogéneo a nivel cultural, pues finalmente en ese lugar nos dimos cuenta que hay identidades particulares muy fuertes,
entre pueblos que están en 5 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso genera modos de vida y rasgos culturales diferentes. Y eso pues nos da una diversidad, perdón, para una oferta de turismo rural que es muy interesante, porque a nivel regional existe una diferenciación de condiciones, ¿no? O para el turismo que es bastante interesante. Y ya para terminar, pues ese fue un trabajo previo, ¿no? A nivel regional sobre la identidad productiva, que luego se complementó a un nivel más local con las comunidades, porque pues una cosa es entender la identidad que la gente tiene o la relación que puede tener con su ecosistema, pero otra es saber si la gente está en condiciones de llevar a cabo una propuesta de turismo, ¿no? Entonces se realizó pues un trabajo más con enfoque participativo en 3 comunidades en diferentes zonas, se complementó de un análisis externo y de recomendaciones, ¿no? Entonces, pues eso es ya finalmente con todo, pues sería mi trabajo de investigación de doctorado. Pues bueno, muchísimas gracias. Buenos días, gracias, doctor Maxim. Yo sí tengo una pregunta en cuanto a esta investigación. Veo, o sea, la observación o la manera de la investigación como extranjero, punto de vista, en las comunidades no es sencillo promover esta parte de turismo comunitario. Es como pudiera ser una comparación, por ejemplo, con todos estos proyectos que se están impulsando de invernaderos, que van a las comunidades y dicen, ya aquí están las condiciones dadas para poner un invernadero, pero lo ponen y la gente realmente no le interesa. Entonces, ahí, ¿cómo pudiera verse esa parte, ¿no? Están las condiciones dadas, la geografía se puede prestar para cierto turismo comunitario, pero el sentir de la gente, ¿qué pasa, no? Y lo digo porque a veces nosotros podemos ir a una comunidad, si vamos en fin de semana está bien, ¿no? La gente entiende que la demás gente va de turismo y todo eso, pero si vamos entre semana empieza, ¿no? La gente a cuestionar, bueno, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué viene? Entonces, esa parte no es tan sencilla, ¿no? Ese sentir o esa parte, ¿cómo se pudiera plasmar? ¿Cómo se pudiera entender? De una vez, ¿qué pasa con el narcotráfico y la violencia? Voy a ir de una pregunta a otra. Bueno, sí, ese es un tema clave, que es lo que decía ahorita que se abordó posteriormente, ¿no? En mi trabajo de tesis. Ese es un trabajo de introducción, ¿no? Y luego lo que se hizo pues fue trabajar a nivel de comunidad para entender la visión de la gente sobre esa actividad de turismo. Estamos hablando de una actividad hipotética totalmente, es gente que para muchos nunca han viajado ni saben qué es el turismo. Sin embargo, fue muy interesante este trabajo de analizar la visión, porque pues era una visión muy, pues muy pegada realmente al enfoque de turismo rural, sin tener experiencia previa en esa actividad. Y pues la gente realmente decía, no, bueno, pues que nosotros quisiéramos pues enseñar a la gente cómo trabajamos, cómo transformamos la leche para hacer queso, cómo sembramos la jamaica, etcétera, ¿no? Entonces se hizo todo este trabajo a nivel interno, a nivel local, dentro de la comunidad, para que ellos mismos puedan como determinar cómo ven el turismo, qué actividades quieren hacer, etcétera. Entonces fue un trabajo de 3 años, ¿no? Bueno, a lo mejor de 2, ¿no? Y luego pues se hizo como un análisis más externo sobre las condiciones existentes y unas recomendaciones. Pasar a la etapa de realmente llevar a cabo un proyecto de turismo comunitario a lo mejor puede transcurrir años, ¿no? Es un proceso muy difícil, como lo decía,
pues porque la gente no tiene acceso a promoción, no está capacitada, entonces hay todo un proceso que hay que desarrollar. Y bueno, pues el tema obviamente de la violencia ahí ahorita en esta zona es un tema clave. Sin embargo, yo creo que son espacios en donde la academia necesita pues enfocarse, porque si no son espacios que dejamos vacíos y ya vemos qué pasa cuando son espacios vacíos. Entonces, me lo han dicho muchas veces, ¿y por qué trabajas ahí y por qué no? Pues justamente porque es una región que necesita apoyo de la sociedad civil y que uno no puede decir, bueno, pues ahí no se puede hacer nada y no hacemos nada, ¿no? Tampoco el objetivo fue implementar un proyecto, el objetivo fue analizar las condiciones, ¿no? Entonces ese es un tema que se retoma en el análisis externos, enfatizando en que pues ahorita a lo mejor las condiciones están un poco difíciles, pero pues ya sabemos que las condiciones cambian, ¿no? O sea, esa situación no estaba hace 5 años o estaba pero menos presente, y otras regiones pues han tenido muchos problemas y se han recuperado también, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es también responsabilidad de todos para no pues abandonar estas zonas, ¿no? Me llama mucho la atención el enfoque que ustedes le dan tan diferente a nosotros, y ya la señora lo mencionaba. Como que es más difícil o a veces más fácil que la gente emanada de las mismas regiones puedan hacer ese tipo de trabajo, o a veces presentan más trabas dentro de la misma comunidad. La identidad que tú manejas, la identidad productiva, no había escuchado yo ese término, y en una de las ponencias del primer día yo manejé la identidad y gastronomía de los nahuas de la Sierra Costa, Michoacán. Desafortunadamente hoy no está el historiador Reina, creo se apellida. Él mencionaba mucho que cómo se iba a presentar los platillos como una propuesta. Yo lo manejaba como una propuesta de adjudicarse una identidad los nahuas a partir de los platillos autóctonos. Pero también después hacía yo la mención, ¿por qué no se ofertan estos platillos al turista? Y mencionaba también algo como de ofertarlo un poco más presentable o con flores o algo así, y vi su molestia. Pero también yo hago esta aseveración, ¿dónde están los profesionistas emanados de esas regiones que no han propuesto algún estudio que fructifique en esa zona? Tan falta de autoempleo, porque no podemos decir, vamos a ir a poner una fábrica, no se puede. Si lo que tratamos es de rescatar y de mantener el entorno lo más natural que se pueda, entonces desde ese momento tenemos que pensar qué se puede hacer, no como ir y violentar el ambiente porque ya está demasiado alterado como para todavía ir a impactar más. El historiador que está en la mesa también menciona qué hacer con la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Mi tesis de maestría está enfocado hacia educación ambiental, el impacto de la educación o la ausencia y la reivindicación de la educación en toda su gama dentro de estas zonas. ¿Qué hacer? Es la única alternativa o la alternativa más viable que le podemos dar a estas personas, y no solamente a ellas, sino a todo el mundo en general. Eduquemos, propongamos, ayudemos, pero también aprendamos de ellos, porque entonces no estamos haciendo gran cosa. Y me da mucho gusto y a la vez tristeza que sean extranjeros los que vengan a mostrarnos muchas veces lo mucho que se tiene todavía por hacer. Y la identidad productiva a mí se me hace muy importante este término, porque tenemos que rescatar o tenemos que asimilar lo auténtico en los nahuas, y ayer se veía, los purépechas fueron los únicos que presentaron cocineras tradicionales, y cada región a partir de sus platillos tiene su autenticidad. ¿Qué está pasando con las demás regiones? No se necesita, creo yo, el título de cocinera tradicional. Creo que todas las que manejan los platillos autóctonos pueden venir y presentarlos aquí, aun cuando no tengan el grado de cocineras tradicionales. Si ellas lo manejan en su casa
este tipo de gastronomía, ¿por qué no han venido a presentarlo? ¿Por qué solamente la zona lacustre? ¿Por qué se le ha dado más peso a esta zona y los demás se han dejado olvidados? No solamente en ese aspecto, sino en muchos más. Y esa es mi aportación. Está planteado, digamos, en políticas públicas distintas rutas, la ruta Don Vasco, se piensa ahora en rutas gastromezcaleras, distintos criterios en la manera de establecer el turismo comunitario, el turismo rural, y en tu trabajo de tesis hay un enfoque en el cual, según entiendo, verificaste la capacidad de las poblaciones para recibir turismo. Ayer se explicaba, digamos, las cocineras en su plática también mostraban ese interés por saber cómo atender al turismo. En tu trabajo, ¿qué verificaste de la gente? ¿Está en condiciones de recibir? ¿Cómo es la interacción entre el turista y la persona, el ejidatario, el campesino, o el ganadero o el pescador para recibir turismo? ¿Le gusta? ¿Quiere? ¿Qué quiere intercambiar? ¿Cómo quiere interactuar? Para intentar contestar a las dos preguntas de manera breve. Primero hay que entender que no se trata únicamente de un proyecto de turismo, se trata de un proyecto integral de desarrollo a nivel local y regional. Entonces, este trabajo se inserta también en un proyecto más integral que trabaja temas de manejo de agua, cultivos orgánicos, pues finalmente un proyecto de diversificación de la economía o más bien de mejoramiento de calidad de vida, ¿no? No estoy hablando de nivel de vida, estoy hablando de calidad de vida. Entonces es un proyecto donde pues sí hay otros componentes, ¿no? A lo mejor pues es un equipo, ¿no? Entonces hay otros que tienen otros enfoques y que trabajan otros temas y lo que se trató de hacer realmente pues fue una transferencia de conocimiento, un empoderamiento de los actores locales para llevar a cabo o para pues mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces eso es como una propuesta más integral. Luego de los resultados específicos de la investigación en turismo, la gente tiene un acercamiento muy, ¿cómo decir?, muy natural, muy genuino hacia el turismo, enfatizando sobre el hecho que quieren intercambiar con los turistas, quieren mostrar sus saberes, sus tradiciones, etcétera. Ya hemos hecho unas experiencias pilotos de intercambio turístico con un grupo de estudiantes italianos, de hecho, cocineros que vinieron a conocer la región y luego se hizo un trabajo con la gente para ver cómo estuvo la experiencia, etcétera. Y la gente sí le gusta mucho el tema del turismo, aunque bueno, pues es un tema muy difícil de implementar, ¿no? La gente está dispuesta, pero no tiene las herramientas para hacerlo. El tema de las rutas es un tema interesante, pero luego cómo lo administramos, cómo llevamos a cabo esa propuesta y necesita no solo una disposición de la gente, pues también una acción conjunta de diferentes tipos de actores públicos de diferentes niveles para llevar a cabo una propuesta turística, ¿no? Muchas veces una comunidad dice, no, bueno, pues yo quiero hacer un proyecto de turismo, ¿no? Consigue un dinero, construye sus cabañas, su infraestructura y luego pues, pues ¿quién llega, ¿no? ¿Quién viene? Entonces pues sí se necesita una coordinación de políticas públicas y como decía, el enfoque de la gastronomía, de la identidad productiva se ha utilizado en muchos casos para valorizar y reforzar la imagen de un territorio, pero eso pues sí se necesita de una inversión a nivel de la imagen, de promoción, que los actores locales no pueden hacer. Incluso en muchos lugares se han reforzado la imagen de un lugar
a través de medios de comunicación, incluso a través de artistas que pues, han promocionado la zona a través de su obra literaria, pinturas, etcétera, ¿no? Y que han difundido hasta lugares muy lejanos o olvidados de todos, de montañas, ¿no? Y que a través de esas obras pues se han puesto, digamos, o sea, llegó un interés por parte de la gente. Entonces no solo es una cuestión de cómo la gente local lo hace, sino pues cómo coordinamos esa acción de manera más integral para pues, poder desarrollar estos tipos de actividades. Muchas gracias. Pues, brindémosle un aplauso a Maxime Kiefer.